Buenas noches, licenciada Silvia Witty. Me llamo Yared Robles Hernández, soy estudiante de la asignatura de Enfermería Presente y Futuro 2 y a continuación voy a proceder a hablar acerca de los signos vitales y la importancia que estos tienen en la práctica de enfermería clínica. No podemos iniciar sin antes describir los objetivos de estos mismos, los cuales son describir los factores que influyen en las constantes vitales antes de su medición e identificar los valores normales de la temperatura corporal, el pulso, la presión arterial y la respiración en un adulto. Entonces, los signos vitales se dividen en cuatro, o las mediciones de los signos vitales se dividen en cuatro áreas. La temperatura corporal, que se puede realizar en el recto de forma axilar, en la frente, el pulso, que puede ser realizado o puede ser medido en la arteria braquial, en la arteria carótida, en la femoral y en la temporal, la presión arterial y la respiración en un adulto, la cual se realiza observando lo que viene siendo el movimiento torácico cuando nosotros hacemos una inhalación. Entonces, vamos a empezar con la primera, que es la medición del pulso, en donde el objetivo es conocer la frecuencia y el ritmo cardíaco del paciente, así como las características de estas, en donde el valor normal de un adulto tiene que estar dentro de las 60 pulsaciones a 100 pulsaciones por minuto, con una media de 80. Cualquier valor por encima de los 100, de las 100 pulsaciones, es un valor anormal, y cualquier valor por debajo de las 60 pulsaciones es un valor que debemos considerar anormal y que es importante que nosotros tomemos registro de este mismo. Por lo tanto, los materiales para este procedimiento son el bolígrafo, según sea el turno, y los registros que vamos a utilizar para cuantificar o para escribir todos los datos que nosotros logremos recabar con este procedimiento. Entonces, ¿qué necesitamos? Como equipo necesitamos un reloj segundero que nos permita llevar el tiempo por minuto de las pulsaciones que se estén realizando al momento de hacer la medición con nuestros dedos anular, índice y medio. Entonces, necesitamos también, o podemos hacer apoyo con un monitor para multiparámetros de signos vitales, lo cual nos va a ayudar como un soporte secundario o como un suplemento para poder realizar la práctica con mayor exactitud. Entonces, al realizar esta práctica es necesario que, y al realizar todas las prácticas que voy a mencionar, es necesario que nosotros tengamos en cuenta los dos primeros puntos, los cuales van a ser hacer un lavado respectivo de nuestras manos correctamente como se debe de realizar, y es necesario que nosotros informemos y pidamos la autorización del paciente para que se lleve a cabo las pruebas que nosotros vamos a ver en este momento. Es importante que el paciente en todo momento esté informado de la prueba, del procedimiento que se realiza o que se pretende realizar con el mismo. Luego de esto, nosotros podemos realizar estos procedimientos y continuar con los demás pasos respectivos al procedimiento mismo. Entonces es necesario que para esta prueba, número 1, informemos al paciente, nos lavemos las manos, nosotros decidamos en dónde se va a aplicar la medición del pulso, ya sea en la arteria braquial, en la carótida, en la femoral, en la temporal, en donde nosotros tenemos que ejercer una presión mínima con la yema de los dedos que permita que la arteria pueda hacer o se pueda sentir que unos pequeños pulsos que, bueno, se siente como un pequeño pulso en la piel, en donde nuestros nervios lo logran captar, y así nosotros podemos ir contando pulso por pulso durante ese minuto determinado cuántas pulsaciones se están realizando, para poder determinar en un futuro, o para poder determinar en nuestro registro, si está dentro del valor normal o si está en un valor anormal al valor que debería de tener en un adulto, que varía en un niño recién nacido y en una persona de la tercera edad. Continuamos con la medición de la frecuencia respiratoria, en donde el objetivo es cuantificar en el paciente el número de respiraciones que éste lleva a cabo por minuto, así como las características de estas mismas. El valor normal en un adulto tiene que ser entre 16 y 20 respiraciones por minuto. ¿Cuál es el material que nosotros necesitamos? El registro donde nosotros vamos a anotar todo lo que nosotros logremos observar, y donde nosotros vamos a anotar también el número de respiraciones que el paciente tiene, para poder determinar si está en un rango normal o anormal de respiraciones o de frecuencia respiratoria. El equipo que nosotros vamos a necesitar, un estetoscopio que nos va a ayudar como un soporte en caso de que nosotros tengamos dificultades al hacer esta medición, y un reloj segundero. El reloj segundero, al igual que en la prueba anterior, nos va a ayudar a cronometrar durante un minuto cuántas respiraciones el paciente está teniendo o está llevando a cabo. Entonces es importante que sepamos, de nuevo, lo recalco, que tenemos que informar al paciente, lavar nuestras manos e indicarle cómo se realiza el procedimiento o qué se necesita para que se realice el procedimiento, ya sea quitar su prenda. En este caso no lo es, pero en algunos casos, en algunas mediciones, es necesario quitar la prenda o arreglar la prenda que nos permita acceder a un área determinada del cuerpo. En
este caso no se necesita, en otros casos sí se necesita. En un caso en donde una persona, por ejemplo, lleve un saco, es necesario que la persona se quite su saco y nosotros tenemos que ubicar a esta persona de forma supina, sentada o acostada, y observar el movimiento torácico que ésta realiza al momento de inhalar. Al momento de inhalar nosotros realizamos un movimiento en nuestro pecho que es señal de la respiración que nosotros tenemos normalmente. Entonces nosotros cronometramos el tiempo y empezamos a observar, y en caso de que no se pueda observar porque el movimiento que se realiza es mínimo, ponemos nuestra mano por encima del tórax para poder con nuestra mano, con lo que son nuestros nervios, que es la palma de nuestra mano, poder determinar cuántas veces el paciente está haciendo inhalación o está respirando durante un minuto, que es lo que nosotros tenemos cronometrado. Y una vez realizado este procedimiento, pues nosotros, como en todos los procedimientos, tenemos que llevar a cabo un registro que nos permita determinar si la respiración es anormal o normal. La toma de la temperatura. Durante la toma de la temperatura nosotros tenemos dos tipos de termómetros, ya sea el termómetro clínico, el termómetro clínico y el termómetro de mercurio, que el mercurio podríamos decir que es el termómetro manual, el cual nosotros tenemos que calibrar a 35 grados de mercurio, y se aplican de manera similar pero con cuidados diferentes cada uno. Entonces empezamos con el objetivo del procedimiento, que es conocer la temperatura corporal del paciente, así como las características de esta, y el valor normal en un adulto tiene que ser de 36 a 37 grados centígrados, siendo la media de 37 grados. Cualquier dato o cualquier registro mayor a 37 grados se tiene que considerar como fiebre, generalmente se considera fiebre o anormal, y cualquier registro menor a 36 grados tiene que considerarse como una temperatura anormal. El material que nosotros necesitamos es un antiséptico con el cual vamos a limpiar el termómetro una vez aplicada la prueba, un bolígrafo rojo, las gasas y registros que nos van a permitir poder anotar lo que nosotros durante la prueba podamos observar al momento de realizar nuestro termómetro. El equipo, una bandeja donde vamos a ubicar el termómetro clínico y el termómetro rectal, ya que si es un paciente recién nacido es necesario que nosotros tomemos en cuenta la efectividad del termómetro rectal o de la toma de temperatura rectal por sobre la toma de temperatura axilar o frontal, donde se toma un termómetro especial, la temperatura ubicando los 5 centímetros de la frente. Sin embargo, el termómetro rectal o el termómetro que se realiza con la toma de temperatura que se realiza bucalmente es mucho más efectiva, ya que esta es introducida básicamente al organismo. Entonces la temperatura es interna con el termómetro, por lo tanto se toma como una toma de temperatura más exacta. Entonces, lavamos nuestras manos, informamos al paciente, ubicamos el termómetro con el paciente en una bandeja que esté preparada para limpiar el termómetro con las gasas y con el antiséptico una vez esté aplicada la prueba. Con el termómetro de mercurio, pues el termómetro de mercurio se calibra a 35 grados de mercurio y posteriormente se limpia el área en donde la persona va a ser medida, ya sea en la axila, en el tracto rectal. En el caso de la frente no es necesario. Siempre y cuando hay un contacto con el termómetro va a ser necesario limpiar el área. Por lo tanto, cuando se usa un termómetro de toma de temperatura frontal o donde se toma la temperatura en la frente, no es necesario hacer una limpieza, ya que no hay contacto con el termómetro, pero es necesario que el paciente esté sabido de todo el procedimiento. No exactamente con lo que se realiza, pero sí para qué, cuál es la finalidad y por qué se hace el procedimiento. Entonces, es necesario que nosotros sepamos que durante este procedimiento tenemos que limpiar el termómetro después de utilizarlo. Después de haber leído el termómetro, tenemos que limpiar el termómetro con ello de la gasa y el antiséptico. Y si es necesario, pedirle al paciente que se quite prenda y que no mueva el termómetro para que la temperatura que este mismo pueda lanzar o que pueda determinar sea lo más exacta posible y lo más asertiva posible, para que podamos determinar con mayor exactitud cuál es el estado actual del paciente en base a su temperatura. Una vez que nosotros hablamos con el paciente con la necesidad de que él no mueva su brazo, en el caso de que sea de la zona axilar, en donde nosotros le pidamos que se quite prenda, que no se mueva, que tomemos la temperatura, que calibremos en caso de ser necesario, que apliquemos el termómetro, lo tenemos que dejar de 3 a 5 minutos para que pueda realizar su función.
Y en caso de que sea un termómetro digital o un termómetro de mercurio, es necesario que nosotros o que retiremos el termómetro sin tocar la parte sensible del termómetro, la cual da la temperatura, ya que podemos afectar el resultado del termómetro. Procedemos a leer el termómetro y una vez que el termómetro ha sido leído, nosotros procedemos a limpiarlo, a limpiar nuestras manos y a anotar en los registros lo que nosotros logramos observar en el termómetro con respecto a la temperatura. La presión arterial, donde el objetivo es conocer y valorar la presión ejercida por la sangre contra las paredes de las arterias del paciente durante un ciclo cardíaco completo. El valor normal tiene que ser 120 de sistólica y 80 diastólica, o sea, 120-80 abreviado, de forma abreviada, donde el material que vamos a utilizar es un bolígrafo de cualquier color, pero en este caso verde, y los registros en donde nosotros vamos a anotar el resultado de la toma de presión que nosotros realicemos con el paciente. ¿Cuál es el equipo que ocupamos para este procedimiento y que tenemos que revisar antes de poder aplicar el procedimiento? Pues el estetoscopio y el esfigmomanómetro. Todo este equipo tiene que ser revisado y corroborar su correcta función al momento de realizar el procedimiento con el paciente. Nos lavamos nuestras manos, informamos al paciente, le pedimos permiso para poder realizar esta prueba y le pedimos al paciente con amabilidad y con respeto que por favor se siente para poder hacer el procedimiento de manera correcta. Sentamos al paciente y ubicamos la fosa anterocubital, o levantamos el brazo a modo de que la fosa anterocubital pueda quedar a la altura del corazón. Entonces el paciente va a poder tiene que ubicar su brazo. Entonces procedemos nosotros a lo que es ubicar el esfigmomanómetro y el estetoscopio para poder realizar la prueba. Sin hacer presión, nosotros tenemos que escuchar el inicio de las pulsaciones. Mientras nosotros jalamos la perilla, nosotros tenemos que escuchar cuando inicia la primera pulsación, esa es la presión sistólica, y cuando esta desaparece o cambia, tenemos que considerarla como una presión diastólica o la presión final. Entonces vamos a continuar, espero que se haya entendido esta parte, y continuamos con lo que viene siendo las observaciones de todas las pruebas. El pulso, como había mencionado, si el pulso es débil en las arterias elegidas, tenemos que tener ayuda o aplicar la ayuda del estetoscopio. Por lo tanto, es necesario tenerlo como un material secundario. Lo colocamos sobre el diafragma intercostal izquierdo y contando el no de latido durante un minuto. La frecuencia respiratoria, en donde al valorar la frecuencia respiratoria pues, tenemos que comprobar si el paciente tiene hipertermia o presencia de dolor. En la temperatura, en neonatos y lactantes la toma de temperatura tiene que ser rectal con el termómetro destinado a tal fin. Introducimos el termómetro en el recto 2 centímetros y mantenemos 2 minutos. Tenemos que tener en cuenta la localización de la medición, reflejándolo en los registros, aplicando los cuidados correspondientes si la necesidad de termorregulación está alterada. Con respecto a la presión arterial, tipos de esfigmomanómetros que se pueden usar son de mercurio, aneroide, que deben calibrarse cada 6 meses, o puede ser electrónicos. Entonces, si el latido no es audible, tenemos que palpar la arteria braquial o radial y se inflará el manguito hasta que desaparezca. A continuación comenzamos a desinflar el brazalete y consideramos la aparición del primer latido como lo que yo había mencionado, que es la presión sistólica. Con esta técnica no se puede medir la presión diastólica. Utilizamos el ancho y largo del manguito acorde al diámetro del brazo del paciente. Y si el paciente tiene problemas en miembros superiores, tenemos que realizar esta técnica en miembros inferiores colocando el estetoscopio en el hueco popliteo. Entonces, es necesario que nosotros tomemos en cuenta la importancia de los signos vitales. Por lo tanto, no podemos dejar de mencionar que estas constantes se consideran como un conjunto que miden el control de las funciones del organismo, ya que reflejan cambios en dichas funciones, que de una manera u otra pueden pasar inadvertidas. No debe medirse solo como una obligación rutinaria, sino tiene que ser una valoración completa y científica que tiene que tener parte en nuestra vida diaria como profesionales, y se debe evaluar de acuerdo al estado previo para comparar con lo habitual y los estándares normales aceptados. Entonces es necesario que nosotros tomemos registro de cada uno de los resultados de los diferentes tipos de signos que se pueden tomar para poder registrarlos y poder determinar si están dentro del rango normal o en un rango anormal del mismo. Para finalizar, muchas gracias y que Dios los bendiga.